Hola, buenas noches. Aquí me presento para la inmensa mayoría que no me conoce. Soy Ana María Trujillo. Yo vengo aquí en representación del equipo organizador del Festival de la Tigra a darle la bienvenida pues, a todas las personas que están conectados con nosotros hoy para esta gran inauguración de Cine La Tigra. Cine La Tigra es una muestra de cine regional que estamos haciendo en el marco de este cuarto Festival de la Tigra. Es la franja audiovisual del Festival de la Tigra, el festival que ya hicimos, que alcanzamos a hacer afortunadamente antes del caos global en febrero, y pues que pensábamos hacer presencial, pero dada la coyuntura, pues acá estamos. Y bueno, con la ventaja de poder de pronto llegar a muchísimas más personas y de que este cine de Santander se vea no solo en Santander, como es nuestra principal intención, sino que quién sabe desde qué lugares están conectados viéndonos, genial. Entonces, empezamos hoy, tenemos una semana. Un poco mi misión acá también es dar los reconocimientos a quienes nos ayudan a hacer posible este evento. Es un evento que cuenta con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y que hacemos entre aliados y colectivos que le camellamos y le apostamos a lo mismo, ¿no? Entonces vamos a irlos mencionando. Por ahora creo que vamos a empezar de una con lo que nos interesa en esta ocasión, en este evento que es el cine, y hoy quiero presentar a nuestros dos invitados inaugurales. Aquí vienen a montar y a elevar esa vara de lo que va a ser toda esta semana. Hoy está con nosotros Isabel Otálvaro, que es nuestra primera invitada como presentadora. Ella es documentalista, trabaja sobre todo como montajista, pero sé que también hace sus propios documentales. Y digamos que entre sus trabajos digamos, lo más destacado que quizá muchas personas hayan visto o conocen está la película Los Nadie, de Juan Sebastián Mesa, y también trabajó en La Mujer del Animal, de Víctor Gaviria. Entonces ella se está conectando desde Medellín. Y tenemos a Iván Gaona, que es ya un cómplice repitente en este festival. Ya proyectamos en una versión anterior El Pariente. Él no pudo acompañarnos esa vez, pero fue muy bonito. Fue una proyección con público escolar de pie de cuesta. Y también ha estado en el festival en una de estas como coproducciones que siempre nos ha gustado propiciar, trabajando con el grupo de teatro Incubaction, como en unas puestas en escena callejeras. Entonces, yo voy a estar aquí de pronto para moderar un poquito las preguntas, para ir recogiendo las preguntas que tengan ustedes allá en sus casas. Así que, por favor, participen, pueden dejar comentarios, preguntas, y yo voy a ir a estar mirando. Y ya aquí vamos a dejar a Iván y a Isabel eh, liderando como esta primera noche. Vamos a ver una peli que está, bueno, es una peli muy especial de la que no voy a hablar yo, voy a dejar que hable el propio Iván, y luego pues a propiciar ese diálogo alrededor del cine. Entonces, hola Isabel y hola Iván, qué gusto tenerlos. Hola, buenas Hola, ¿qué tal? noches. Bueno, no, muy contenta de estar acá, pues me parece genial que hayan inventado un festival dedicado a una región de Colombia, pues me parece una idea súper chévere, como que puedan encontrar un lugar de encuentro de esa tierra, de esa región, de esa cultura, que para mí pues es un poco desconocida, que he conocido a través de las películas. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme, muy chévere estar aquí. Muy chévere poder conversar con Iván, que admiro mucho, me gusta mucho su cine, creo que pues para quienes lo conozcan y conozcan las películas, pues es un director que a mi juicio tiene como una identidad muy particular. Ahorita le decía también que lo que he encontrado es que es una identidad muy ligada a ese territorio, a ese paisaje, a los personajes de ese lugar. Bueno, también hablamos del acento, del nombre del pueblo que le da título a la película que vamos a ver.
Entonces, bueno, quería empezar contando que es una película que está hecha de cortometrajes, es un largometraje, digamos, que reúne un grupo de cortometrajes de Iván y tiene otro material además que va a ser como una sorpresa para que vean la película, que lo van a encontrar pues a lo largo de la película, además de los cortos. Y bueno, quería empezar como preguntándole a Iván para esta presentación breve, de dónde surgió la idea de hacer un largo reuniendo esos cortos que además son muy, hay un aire de familia, o sea, hay no solo un aire de familia, o sea, hay una, como una relación, hay vínculos muy estrechos entre todos los cortos. Y hola Isabel, hola Ana, David, Edson y todas las personas que están detrás de esta organización de Cine La Tigra, pues como ustedes lo han dicho, como es muy bonito, se siente como muy, estimula el asunto de como esculcarnos, de vernos desde Santander, ¿no? Es extraño porque que ha habido varios escenarios de festivales en Santander, ¿no? Y yo creo que es la primera vez que se centra concretamente en lo que está pasando en la contemporaneidad de nuestro departamento, ¿cierto? En ver, en comparar también y escuchar distintas voces alrededor de las narrativas de este espacio geográfico o de las voces que surgieron de este espacio geográfico. Pues yo soy de un pueblo que se llama Güepsa, en la parte sur del departamento de Santander, casi como con la frontera con Boyacá. Hay gente en Bucaramanga que me ha dicho que yo soy de Boyaco, que no soy de Santander, pero Websa queda en Santander. Y un saludo a toda la gente de Santander. Y digo, de Websa y San Benito, que por ahí están conectados viendo esta transmisión. Por ahí mandamos un mensaje interno a todo el pueblo para que estuvieran conectados. A mis papás por ahí también, y tíos y tías que están, y mis abuelos. Y mi abuela estaba cumpliendo hoy 91 años ahí en Websa. Ojalá esté conectada. Quién sabe si llegó a la señal ahí de internet a la casita, esperemos que sí. Y este es digamos que este es un cortometraje, y yo creo que si usaste esa palabra familiar, digo, es una serie de cortometrajes que empezaron por un corto que tuvo un recorrido importante en el país que se llama Los Retratos, ¿no? Y de alguna manera fue un school que de mi vida interna en la familia, ¿no? De pensar que, digamos que cuando uno estudia cine, ¿no? Una de las cosas que son muy difíciles es que las influencias que uno tiene directas heredadas de la academia son de otros países, ¿no? Es decir, está como la cinematografía gringa, la francesa, bueno, y todo lo que viene ahí en adelante, y eso lo aprende uno como si fuera el camino, ¿no? Y cuando uno empieza, se pregunta, bueno, ¿qué voy a aportar yo? ¿Por qué será importante una voz más en este universo tan complejo de la memoria y la narrativa? Eh, pues digamos que lo difícil es desmarcarse de esas cinematografías y empezar a esculcar de dónde va a surgir, digamos, un relato, y lo que yo hice con un equipo de trabajo y un equipo de amigos que se fueron sumando a medida que hacíamos cortos, es más bien como esculcar la memoria de mi familia, que es la familia de todos los websanos, que fue la familia de toda la gente de la provincia de Vélez, que eventualmente es la familia de Santander, del país, y así hacia adelante, contando historias que son muy en la esquina del pueblo, pero que son historias pues, con un lenguaje en código de guiones universales, ¿cierto? Que se entienden aquí, en China y en Australia. Y yo creo que de alguna manera también esa voz trascendió, y estos cortos que componen esta película estuvieron en tantos festivales que uno ya ni lo cree, ¿no? A veces llega a la razón, que esto va allá en China, estuvo por allá en Australia, en África, y uno, ¿cómo, no? Ya uno, ¿cómo se imagina que están viendo a Websa de Santander? ¿Qué hablarán, no? Algunos fuimos y pudimos estar escuchando las discusiones, pero un poco era como crear una mitología, que es lo que en otras cinematografías como la estadounidense muchos autores grandes pueden hacer con muchas películas a lo largo de su vida. Y nosotros pensamos como equipo de trabajo que los cortos era algo más cercano, ¿cierto? Podemos crear una mitología un poco más rápido, hablando de del patio trasero, ¿no? De nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros primos. Sí, bueno, me pareció ya, casi vamos a entrar a ver la película, pero quisiera aprovechar este ratico que nos queda. Me gustó mucho la anécdota que nos contaste ahorita con relación al nombre de Websa, que le da título a la película, que es el pueblo, digamos, donde empezaste a vivir. Y bueno, cómo es esta historia pues de la relación del nombre de ese pueblo y lo que pasó con ese nombre.
y cuando empezó a hacerse conocido por tus películas. Sí, pues digamos que Webster es un nombre muy particular, heredado como del lenguaje guane, que fueron pueblos que estuvieron asentados en esa zona, ¿cierto? Para muchos, Webster significa tierra de culebras o de serpientes, nadie se ha puesto de acuerdo si eso es lo que significa, pero todos queremos pensar que significa eso porque suena chévere, ¿no? Unas serpientes, ¿cierto? Unas culebras más bien. Pero digamos que el nombre es complicado, ¿cierto? Es con U, con puntos en la, diéresis en la U, PSA, entonces mucha gente siempre lo pronunció mal. Y antes, 2 décadas atrás, antes de que existiera Google Maps, el pueblo no salía ni siquiera en los libros de geografía, entonces hay websanos conectados que no me dejarán mentir. Uno a veces prefería decir que no era de Websa, sino de Barbosa, que es el pueblo de al lado, como para no entrar en explicaciones, para que la gente no diga, ¿cómo es que Huespa, Websa, Nopsa, Huespa, ¿sí? Y dice, no, soy de Barbosa, o de San Gil, que era un pueblo como más conocido turísticamente, y algo que empezó a pasar, digamos, de la mano de los cortometrajes y muchas otras cosas musicales en el pueblo, es que el nombre empezó a retumbar en el pueblo, ¿cierto? El pueblo de Web se empezó a salir en los periódicos, en las redes, en los YouTubes, en todas partes, y el nombre empezó a tener, digamos, una importancia, ¿cierto? El nombre fue importante y yo creo que hay una anécdota, hay una ministra de Cultura que una vez estaba en un evento, ¿no? Yo no la conocía y alguien se acercó, vea, ministra, le presento aquí es un realizador santandereano, y ella dijo, ah, sí, usted es el de Websa, ¿no? Y la ministra dijo Websa con una claridad, ¿sí? Yo sé que es una bobada, ¿cierto? Pero yo dije, bueno, algo hemos hecho bien, el nombre de nuestro pueblo lo está diciendo bien la ministra de Cultura al menos, ¿no? Digamos que ha sido todo un proceso adicional de la construcción de la historia y que compone este largometraje es también como que hay algo en el pueblo que nos ata a nuestra memoria, y los cortos ha sido como un ejemplo que genera como esta, no sé si identidad es la palabra, no es una palabra difícil, pero digamos sí encontrar la importancia de los procesos de narración y memoria en un espacio. Y yo creo que lo que ha pasado con el nombre, pues es muy elocuente, o sea, que el nombre tenga, que sea más conocido, que tenga más lugar. Y bueno, todo esto, supe esta historia hace un momentico conversando con Iván, porque dije el nombre mal varias veces, entonces él me corrigió, porque, bueno, es un nombre que no es fácil de aprender, pero que está también como ocupando un lugar, lo estamos aprendiendo, digamos, lo Exacto. estamos aprendiendo. Entonces, bueno, vamos a ver, Websa, la película. Un saludo a las 340 personas que están conectadas para ver esta película hecha desde la olla del río Suárez para todos ustedes. Bueno, vamos a conversar con el director de esta hermosa película que acabamos de ver. Los invitamos a que también envíen sus preguntas, bueno, a que compartan también la información del festival que está empezando hoy y que va toda esta semana, dedicado al cine hecho en Santander. Que bueno, para mí es un universo que estoy conociendo y que vamos a conocer pues gracias a este festival. Probablemente tenemos mucha audiencia de Santander, pero también tenemos pues audiencia del resto del país y probablemente por fuera del país. Entonces, bueno, todos como que invitados a que nos hagan preguntas, que vamos a estar pues como pendientes de hacerles esas preguntas al director. Yo voy a empezar preguntándole a Iván un poco como por la idea de reunir estos cortos en un largo. Nosotros pues es muy bonito encontrar en la película, en varios cortos, los actores, los personajes, como que a través del largo uno encuentra esos mismos personajes en distintos roles, como en distintas facetas de su vida. Entonces, bueno, eso también hace que sea un largo muy orgánico, pues que sea muy natural, digamos, encontrar estos cortos en un solo largo. Entonces, creo que la pregunta es como sobre la idea de reunirlos, pero también sobre el proceso de crearlos, pues un proceso en el que esos vínculos son tan evidentes, ¿cierto? Como trabajar con esos personajes, con ese territorio, con esos actores, y permanecer ahí en distintos procesos creativos de distintos cortos.
Sí. Pues bueno, pues igual gracias también a todas las 600 y pico de personas que vieron la película, hubo picos ahí más de 630 y gracias también a las casi 400 personas que están conectadas. Yo tal vez nunca había estado en una premiere de un festival tan exitosa, ¿no? Estábamos muchas personas en este momento tan difícil viendo pues una película que nos reunía y mucho mejor que es de Santander, ¿no? Este, y pues un orgullo para mí que soy websano y un saludo también a toda la gente, amigos y familiares que están de website conectados en cualquier parte del mundo y la gente de San Benito también que es una sola familia. Pues digamos que al principio cuando empezamos a hacer los cortometrajes empezamos por el último corto que se muestra en las películas que es el corto de los retratos, ¿no? Y este corto de los retratos fue protagonizado por Verónica Romero y Justo Pastor, que lamentablemente murieron el año pasado y digamos que este es también un gran homenaje poderlos ver y perpetuar en una película que habla con su misma voz y en su mismo pueblo, ¿no? Hicimos este primer cortometraje, el segundo que hicimos fue El Tiple, que también es protagonizado por ellos, ¿no? Y cuando los vimos juntos, había una familiaridad difícil de describir, había una sensación de universo, ¿no? Eh, También por ahí, en las cosas que siempre me han gustado, está esta trilogía de los colores de Kieslowski, ¿no? Hay una escena de una abuelita que mete como unas botellas en una caja de reciclaje en la trilogía y era una sensación, ¿no? De sentir que las historias no son independientes, sino que hay universos que se entrecruzan. Adicionalmente a eso, pues desde un principio la idea era buscar una voz en actuación de las personas que vivían en la región, amigos, familiares o conocidos que se sumaran a talleres de actuación que hicimos, ¿no? Y un poco como en los tiempos de hacer cortometrajes son tan cortos y los presupuestos tan escasos, uno no tenía el tiempo como para hacer un proceso de preparación muy largo para que las personas actuaran de otra cosa. Más bien en los tiempos que teníamos buscamos a personas con perfiles similares a los personajes. Y en esta búsqueda empezaron a pasar cosas maravillosas, como que hubo varios que ahora amigos, grandes amigos y amigas que se sumaron al proceso de actuación y empezaron a desarrollar unos personajes que tampoco eran ellos mismos, empezaron a actuar, ¿cierto? Se rompió esa brecha de actor natural, digamos, fuimos pasos más adelante y al descubrir esos personajes que se habían creado, le apostamos, dijimos, después del segundo corto, desarrollamos un universo, ¿cierto? Un universo que hable de Websa, que hable de Santander, pero al mismo tiempo que hable de lo rural, ¿cierto? En un momento ya uno no piensa siendo de Santander que está haciendo una película en Santander, es luego a la hora de la película que dice, bueno, fue hecha en Santander, ustedes son santanderianos, pero uno cuando está haciendo una película, está haciendo una película en su entorno, con una historia de cosas que uno sabe, pero al verlas así, irlas acoplando, uno decía, bueno, hay un universo que habla pero sobre todo del campo, ¿cierto? De un escenario rural con unos tempos y unas cotidianidades que tal vez los que estábamos allí no habíamos visto en otros, de esa manera en la cinematografía nacional, ¿no? Sentíamos que valía la pena apostarle a eso, a construir un universo que en suma, pues generara algo de qué hablar sobre el campo, y en este caso el campo de Santander. Y digamos, como eso que te decía al principio de qué tan orgánico es encontrar los personajes, los actores, el entorno, ¿cómo fue, digamos, el proceso de ir concibiendo esos guiones, encontrando los actores, volviendo a hacer, digamos, un tiempo después otro corto en el que esos mismos actores están y que probablemente estuvieron también en la escritura del guión? Cómo se mezclaba, digamos, ese proceso de guión, escribir los guiones y también hacer el casting, trabajar con esos actores, o también incluso quizás desde la escritura del guión estar pensando en esos actores con los que ya habías trabajado. Cómo se mezclaba, digamos, eso de los actores y el guión. Sí, eso fue un proceso muy interesante porque, pues, cuando tú eres de un lugar y empiezas a escribir, yo, por ejemplo, escribo con los nombres propios, ¿sí? Es decir, para mí desde la escritura es más fácil de imaginarme a Lizardo que conocía, imaginarme al completo que conocía, a esta persona, y desde la escritura escribí pensando en esas personas del pueblo, de la región que conozca. De hecho, esas siempre fueron las primeras guías de la búsqueda del casting, ir a hablar directamente con la persona de nombre y apellido o el apodo que le decían. Y todo eso sumaba a un proceso, porque al principio, digamos, cuando pues tú llegas a un pueblo,
de perfil, digamos, pues un pueblo campesino, cuando uno llega a hablar vamos a hacer una película de un grupo de jóvenes, pues a nadie, nadie cree al principio, ¿no? Estos pelados que vienen aquí a fumar marihuana, ¿qué es lo que van a hacer, no? Hay mucha prevención, ¿no? Y cuando se empiezan a hacer los cortometrajes y hay una respuesta muy positiva de cómo se está hablando del pueblo, que estamos hablando de nosotros mismos, hay algo que empieza a pasar y a esculcarse. Entonces la respuesta fue diferente, pues se generó una tensión y de pronto la gente quería participar, ¿no? La gente que estaba atenta a los procesos y no solamente frente a cámaras, porque pues una producción finalmente entra como a funcionar, se mezcla en la economía del pueblo durante un pequeño tiempo y empezó a trabajar gente como en los equipos de producción, en los equipos de arte, en los equipos de cocina, de transporte. Empieza como un grupo de websanos y paisanos a entender también que este también es un trabajo, ¿cierto? Y que todos podrían aportar desde distintas voces. Pero digamos que fue un proceso de descubrimiento, ¿no? Sería trampa decir que todo estuvo tan claro desde antes. Fue una cosa de prueba y error, también de reconocer a estos actores y los cortos se hacían como cada año, ¿no? Pero sí había una semilla que se sembraba muy interesante en las vidas de cada quien, porque finalmente estos procesos de preparación actoral abren una puerta como sensible, ¿no? Como se hablan de otras cosas que no ocurren en ciertas cotidianidades de ciertos ahora amigos, de ciertas personas, y los invita a dar un paso al frente y sobre todo a confrontarse a sí mismos, ¿no? Los procesos de preparación de actores y en general la preparación actoral desarrolla como un proceso de autoconocimiento, de saber hasta dónde puedo llegar yo, desde mis miedos, cómo los enfrento, qué pasa conmigo cuando me encuentro en cierta situación, digamos, siendo muy reduccionista de lo que es ser un actor, pero es un proceso de conocimiento y esos pequeños procesos de conocimiento para todas las personas que aceptaron esta invitación de estar en los trabajos, pues generó cosas muy positivas, imagino yo, en sus vidas, algunas que he podido conocer y seguir ya como desde la amistad, ¿no? Y también de alguna manera generaba muchos, no sé si la palabra es responsabilidad, pero la responsabilidad que implica una amistad, ¿cierto? O sea, invitar a muchas personas a estos universos, muchas veces desde otros puntos de vista, pareciera que hay realizadores que cogen una realidad, la usan, la exhiben y la abandonan, ¿cierto? Pero al ser como paisanos de mi pueblo, ¿cierto? Amigos, pues digamos que yo siempre volveré y estaré allí y eso implica seguir conociendo sus vidas y eso es como lo más, yo creo que rico y agradecido de lo que hicimos en este proceso en Websa, porque fue como, hagamos esto, invitámonos como amigos, celebremos y veamos qué pasa con nuestras vidas y con nuestro pueblo. Y eso se siente, yo creo que en el conjunto, pues como tan armónico y tan orgánico de los cortos, se siente pues justamente esa continuidad. Voy a leer algunas preguntas que están llegando. Pregunta de Alex Mogollón. ¿Cómo fue el trabajo con los actores naturales? He visto casi toda su obra y me recuerdan mucho a la cinematografía de Almodóvar, sobre todo la actriz Verónica Romero, que en paz descanse. Y voy a aprovechar para leer de una vez otro comentario que dice, excelente trabajo, creo que la cámara y la música se vuelven una sola. Pregunta de Germán Ardila, ¿cómo volver a ver la película o conseguirla? Bueno, gracias por las preguntas, gracias por seguir ahí conectados, las más de 300 personas que están ahí atentos a esto que estamos hablando. ¿Cuál fue la primera pregunta? La primera es sobre los actores naturales, que ya habías hablado un poco, y quien hace la pregunta lo relaciona con la cinematografía de Almodóvar y con la actriz Verónica Romero. Tampoco es comparaciones, vamos por escalas primero, ¿sí? Digamos que el proceso de preparación de actores fue un proceso que habíamos visto a través de Juan Pablo Félix, que es un realizador dramaturgo aquí en Colombia, que a su vez él había leído de Fátima Toledo, ¿cierto? Empezamos como a tratar de desarrollar una forma de trabajo con actores en la región, ¿no? Claro que todas las regiones son diferentes, todos los procesos son diferentes y procesos a edades diferentes también implican a cosas adicionales. Es diferente hacer un proceso de preparación con personas mayores que con niños, que con adultos, con jóvenes. Eh, pero digamos que intentamos sobre todo generar una especie de relación horizontal, ¿no? Como una familia, como que nosotros
y estábamos al frente, no éramos los docentes y los profesores, sino los dueños de la verdad, sino éramos quienes teníamos una idea, un guión base que íbamos a discutir, ¿no? Y eso de mi parte también era así, porque aunque yo viví unos años en el pueblo, luego me fui a la ciudad, estudié de hecho otra cosa antes de cine, y uno pues digamos que pierde la realidad y el tacto de la cotidianidad de un espacio, ¿cierto? Uno se vuelve esa persona citadina que ve el mundo con otros ojos, a veces equivocados, a mi parecer, y entonces, digamos, el encuentro con las personas que iban a ser las protagonistas de las historias, era un encuentro que finalmente enriqueció todo el proceso, ¿cierto? Porque los guiones, aunque tuvieran un diálogo escrito por mí, cuando empezaban a interactuarse y a tener las voces de quienes los iban a representar, se sentían ingenuos, se sentían obvios, se sentían forzados, ¿no? Entonces, desde siempre la invitación fue, vamos a construir esto entre todos, vamos a hablar de nosotros mismos, entonces, ¿esto les parece que funciona? ¿Esto es verosímil, cierto? ¿Usted haría esto? ¿Cómo les ha pasado? Y de esa manera fue un proceso de construcción, digamos, colectiva, con las normas que implica estar en un set de rodaje, en un proceso. Y yo creo que eso es, según lo que yo vi del proceso, lo que de alguna manera generaba este tempo verosímil en la actuación, ¿cierto? Y al mismo tiempo también el criterio de uno como director es una apuesta, ¿no? A mí, sinceramente, como la cinematografía santanderiana ha ido creciendo, antes de lo que, o sea, unos 10 años atrás, uno no veía películas colombianas hechas en Santander, entonces el acento, uno no había construido no se había construido como colectivamente cómo era el acento, ¿cierto? Las referencias que uno tenía era, digamos, de los trabajos insuficientes de la televisión, los estereotipados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los primeros cortos a mí me pasaba que yo estaba con los audífonos de monitoreo y yo pensaba, siendo como el único websano en el set, pues, pucha, esto suena como forzado, ¿sí? ¿Será que hablamos así? Yo iba y hablaba con los actores y no, pero estaba hablando como muy golpeado, yo lo veía tan claritito aquí en el monitoreo y todos los amigos que también, la gente que viene de otras ciudades, de Bogotá sobre todo, decían, no, pero si hablan ustedes. Y me dice, pero ¿cómo así? Está sobreactuado, ¿no? Entonces, de alguna manera era una apuesta a una intuición, sobre todo una cosa perceptiva de que tal vez sí somos así y esa construcción va en aumento, ¿cierto? Uno de tanto oír luego el acento, uno dice, bueno, así somos, ¿no? Es también un proceso de descubrimiento como equipo y personal, ¿no? De hecho, como una anécdota, cuando luego de todo este proceso hicimos la película Pariente, ¿no? Que tuvo un recorrido, digamos, bueno, se estrenó en Venecia, en Toronto, y cuando llegó a las salas de cine en Colombia, cuando se estrenó por ahí en el 2016, yo entraba a las salas de cine, ni siquiera para ver si estaba bien la proyección, sino para escuchar el acento, ¿no? Yo me quedaba en oscuro ahí en los pasillos y decía, "Ay, increíble cómo suenan los santanderianos". Sí, extraño, pero digamos el trabajo de todos, desde toda región, sin darnos cuenta, construimos la memoria de las regiones para los demás del país, ¿no? Sí, y de esos personajes también, de un carácter, digamos que también es un poco como algo de la fama de los santanderianos, como ese carácter recio, algo también masculino, que está ahí muy fuerte. Bueno, eso está en las películas. Tenemos muchas preguntas, entonces voy a seguir leyendo las preguntas. Pregunta de Ana Garzón, ¿los cortos individuales cambiaron o se mantuvieron durante la construcción del largo? ¿Todavía se presentan individualmente o solo en este formato? Digamos que no hubo una pequeña reedición de los cortos, digamos, cuando uno está en tiempos de cada corto, uno siempre cierra los cortes de edición y luego los ve un año después y uno dice, uy, pucha, aquí le pudimos meter mano, aquí esto pudo. Y cuando volvimos a abrir la mezcla de todos los cortos y el montaje para hacer este ensamble, digamos, y tocamos ciertos tempos movemos cositas aquí y allá, pero no tan sustantivamente. Sí, ya metido mano de esas cosas que quedaron ahí como inquietudes. Y los cortos pues se siguieron moviendo individualmente. De hecho, el corto de los retratos está por ahí en Retina Latina. No me acuerdo en este momento en dónde están los otros. Y sí, tienen una vida propia. De hecho, cada corto tuvo como un circuito de festivales destacados, sobre todo el de los retratos, Forastero por ahí y completo. Algunos se vendieron también internacionalmente. Yo me acuerdo una vez que estaba por allá, no sé en dónde, y recibí una llamada, un número extraño, era un websano por allá, desde que en Nueva York, que estaba en un bar viendo HBO y de pronto salía completo.
Yo, ¿cómo así? Yo ni sabía tampoco, había una gente de ventas. Digamos que tuvieron recorrido y la idea sí es seguirlos mostrando, digamos, como en paquete en esta historia de Websa. Ujú. Voy a aprovechar esa pregunta para entrar como las cosas, digamos, nuevas que entraron en este ensamble de los cortos. O sea, el material de las entrevistas de los actores, algunos planos, hay un ensamble muy bonito donde se ven solo rostros de los actores. Bueno, ¿cómo fue, digamos? Bueno, porque yo inicialmente pensaba que eso era material de casting, pero ya después él me contó que no. Entonces, bueno, como que nos contes cómo nació ese material y después cómo lo trabajaron en el montaje. Sí, pues como te contaba, o como les contaba, después del segundo cortometraje pensamos que iba a ser esto al final, un ensamble de 5 cortos, de que durara hora y media más o menos. Entonces, en el tercer cortometraje, que fue el cortometraje completo en el orden de filmación, en la película es el que sale de primero, em, pensamos, bueno, podríamos hacer cosas de más, como era muy intuitivo lo que, lo que habíamos diseñado, yo propuse, entrevistemos a los personajes como personajes, ¿no? O sea, esas personas, y amigos y paisanos que nos prestaron su tiempo y pusieron su talento ahí. Hablemos de cosas que les pasaron en su vida, y yo creo que en sumatoria esas cosas que les pasaron en su vida construirá también un universo, digamos, ficticio del personaje que está interpretando, ¿no? De alguna manera enriquezcamos a esos personajes pensando también en la mitología, como crear una mitología, porque también en un punto, como después del tercer cortometraje que filmamos, ya sentimos como equipo de trabajo que lo siguiente que iba a pasar después de esto era hacer la película, ¿no? Y de hecho en la película de Parientes, si ustedes han tenido la oportunidad de verla, hay varios personajes que salen en estos cortos que allí se ven. El sueño ideal siempre fue que esta película hubiera llegado a salas de cine antes o a plataformas, y la gente que seguía o se interesaba en nuestro trabajo ya hubiera construido en sus imaginarios a los personajes para que cuando llegaran a ver la película de largometraje, que era otra historia aparte, dirán, ay, ya llegó completa, ay, ya llegó Lizardo, ¿sí? Ya hubiera un mundo como una saga, digamos, ¿no? O sea, no quiero decir la guerra de las galaxias, porque no, son otros universos, pero digamos lo que sienten los fanáticos de esas, es que ya saben algo de cada personaje, y uno puede trastocar incluso los tiempos, no importa los tiempos, porque las historias son independientes. Entonces, digamos que sí, pensamos cómo ensamblar esto, y este fue el resultado. Pero entonces tenían ese material, o sea, ¿cómo nació ese otro material de las Sí. entrevistas, que es muy bonito? Bueno, y cada entrevista tiene como también un sabor. El primer personaje que aparece, que cuenta la historia, pues una historia un poco más de violencia. Después Sí. aparece Lizardo, que cuenta la historia de amor, que está muy conmovido con una historia de amor. Después aparece, ¿cómo se llama la actriz de los retratos? Verónica. Verónica. Después aparece doña Verónica y cuenta una historia increíble. Sí. Bueno, y después vemos los planos ya de los actores, pues más en silencio, pero es como una serie que incluso a veces, ahorita que lo vi, también sentí como que es muy bonito porque ni siquiera se siente el final del corto y el inicio de otra cosa, sino que pasa como si fuera una continuidad. Sí, sí, esas eran, como empecé diciendo ahorita, eran como entrevistas a los personajes, ¿sí? Pero partiendo de la experiencia de sus personas, ¿sí? En un punto también, eso lo siente uno cuando trabaja con estos amigos, que claro, las experiencias que ponemos finalmente en el guión y en la puesta en escena salieron de sus experiencias propias, ¿no? Como leyendo una escena de este cortometraje Forastero, era, esto pasó, esto fue lo que yo escribí, y el actor dice, esto es inverosímil, yo no haría esto si estuviera en ese papel. A mí me pasó una vez, y entonces empieza a hablar la persona, el actor, y se parece tanto a la experiencia al personaje, que a mí me pareció que esa sensación que yo tuve escuchándolo valdría la pena replicarla para el conjunto de la película, ¿cierto? ¿Quién es el que está hablando? ¿Es Heriberto el actor o es Heriberto el personaje, ¿cierto? ¿En dónde empieza la ficción y termina la realidad de lo que estamos contando? Esa era un poco la apuesta, era que esto es un universo que puede ser de ficción, pero también habla de nuestras realidades, era como generar eso, una burbuja, un universo, ¿sí? Están preguntando que no, que respondí que si la película en este momento no se puede ver en ninguna parte más que en este festival.
Vamos a buscar en qué espacio, en qué plataforma se podrá encontrar y seguro le contaremos pues, al mundo que esté pendiente de esta razón. Voy a leer una pregunta acá, dice Oscar Tibaduiza. Iván, saludos desde Cota. Sigo entregando libros en barrios y veredas. Pregunta, ¿cómo ha sido el proceso en términos de aprendizajes de articular las narrativas cinematográficas con las memorias de los territorios y las comunidades? Bueno, esto lo has desarrollado un poco, pero es que creo que es como clave en tu trabajo. Sí, digamos que es una labor que surge cuando de alguna manera uno se quita las capas de la cebolla de huevonadas que uno viene trae con el oficio, ¿cierto? Como que el afán tuyo como realizador de reconocimiento, como de generar una voz desde el autor, de ser autor, digamos, de una obra, ¿no? Digamos que hay cosas de las que uno parte como creador, pero cuando uno empieza a trabajar con una comunidad, eso pierde sentido, es absurdo, es irrelevante, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando finalmente hemos visto los cortometrajes o las películas y las hemos podido mostrar en el pueblo, es un momento de reunión y de gratitud. Las vemos y nos divertimos, ¿cierto? Pero después no hay un conversatorio como este para hablar de las películas, ¿no? Después vamos a tomar una cerveza o lo que haya que tomar y hablamos de nuestras vidas, de nuestros problemas y ahí surge la amistad. Es más interesante usted en su trabajo cotidiano, los retos que hay en el campo, las dificultades o bondades que hay en la alcaldía de turno, cómo podemos mejorar o trabajar de esto o hablar de esto, ¿cierto? Que hablar del mismo hecho cinematográfico. Entonces, en esa medida, uno no se desliga como realizador de lo que puede pasar en un espacio social, ¿no? Yo también todo el tiempo me cuestiono hasta dónde termina mi trabajo como realizador, dónde empiezo yo como paisano, qué más tengo que hacer. Es una cosa que digamos que uno no aprende sino atreviéndose, ¿no? Sí, es decir, ¿qué hacemos más? Montamos un cineclub, hay un proyecto de montar un museo, pero ¿qué pasaría en el museo? ¿Es el museo es para hablar de las películas o es un lugar de encuentro? ¿El cineclub es para qué? ¿Para sacar pecho, que hablamos, hacemos cine o para reunirnos y tener la excusa de generar otras sensibilidades? Hay muchas cosas para hacer, finalmente, de lo que uno siente, y que son cosas que son para mí mucho más agradecidas que el mero hecho cinematográfico, ¿cierto? Finalmente a todos los que trabajamos en este universo, cuando termina una película y está terminada, finalizada, bien sea en una lata o en un archivo, en un punto móvil, lo que sea, el recuerdo del que se habla es lo que pasó en el rodaje, ¿cierto? La experiencia que tuvimos, la interacción con el entorno, los grandes amigos, las grandes peleas, todo lo que ocurre es lo que construye la experiencia y la película es una cosa que nos servirá para hablar de otras cosas más adelante, ¿cierto? De la memoria de una región, de un punto de vista académico, lo que sea, pero yo creo que esa interacción de nosotros como realizadores y realizadoras no termina. Yo creo que en estos tiempos, incluso de pandemia, yo he pensado también cuál es el propósito de hacer estas películas, en dónde se muestran, ¿cierto? Las hacemos para llegar a las ciudades donde la gente ve unos miles de personas que no discuten esto, o vale la pena más bien que generemos este tipo de espacios, ¿no? O sea, no, a mí me gustaría saber cuántos websanos hay conectados, por ejemplo, cuánta gente de Santander o de la provincia de Vélez, quiénes reconocieron algo en esto, o sea, con quién queremos dialogar, es una cosa que no está escrita, no hay un manual, no hay un método concreto, es una cosa que vamos descubriendo según nuestra intención y nuestros afanes profesionales también. Pues yo particularmente que no soy de allá, pero soy de Colombia y soy de otra provincia, pues de una ciudad que no es central, que también pues está construyendo su propia tradición cinematográfica. Me parece muy valioso como esa persistencia que se nota en tu trabajo por ocuparse de ese territorio y por volver pues como a ocuparse tan seriamente de algo y permanecer en eso, pues digamos con todo lo que hemos mencionado. Voy a leer otra pregunta. Hay algunas pues como que tocan elementos que ya hemos hablado, pero por aquí leí algo sobre la música que quería preguntarte también. ¿Cómo es el proceso? Dice, pregunta Martín, ¿cómo es el proceso creativo de la música para cada producción? Aparte del trabajo con actores naturales, me parece interesante cómo se construye una relación de crecimiento en muchos estadios, desde los personajes hasta el equipo técnico.
Sí, bueno, pues esa respuesta nos compete aquí también con la base de este festival, que es el trabajo que he podido hacer con Edson Belandia, ¿no? Digamos que hay privilegios de privilegios. Yo siento que tuve el privilegio de conocer a Edson antes de pensar en hacer cine incluso conocer las cosas que hacía Edson, porque quiso hacer cine, yo creo que lo piensa todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar cómo hacer la música del cine, también estaba el trabajo de Belandia desde el final de Cabuya, desde Belandia y la Tigra, luego su voz como Edson Belandia, una búsqueda de cómo hablamos de nosotros, ¿no? ¿Cierto? Sí, 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 desmarcándonos de otras referencias, cómo encontrar una voz propia, no necesariamente para darme crédito yo como voz propia, sino ¿qué somos nosotros? No es la pregunta. Entonces, esa búsqueda de manera análoga en la cinematografía la tenía yo de muchas maneras y hubo una comunión desde un principio, ¿cierto? Porque una palabra que siempre sale en estas charlas es lo popular, ¿no? ¿Qué es lo popular? Nosotros somos populares, lo popular es algo peyorativo, ¿cierto? Nosotros surgimos de lo popular, hay una riqueza que hemos desconocido de lo popular. ¿Cuál es la música popular? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos como provincia de Vélez? ¿Cuál es la cumbia? ¿Cuál es el bambuco? ¿Qué es la norteña? Entonces, eh, en esa búsqueda, digamos, con Edson también que tiene una lógica fantástica sobre los espacios y sobre el tempo y sobre el cine también, él empezaba a proponer y los dos discutiendo, esto funcionará, ¿cierto? ¿Qué es lo obvio? Lo obvio primero aquí es un tono sostenido de suspenso. Esto es lo primero que se nos ocurrió, ¿qué es lo obvio? ¿De dónde viene lo obvio? Las películas gringas que hemos visto tal vez. Quitemos lo obvio, ¿qué es lo que no es obvio? ¿Qué es lo que funcionaría? Y yo creo que fue una cosa de prueba y error. Hay cosas que yo veo y todavía no sé si funcionan, por ejemplo, sinceramente, están ahí y me generan siempre una pregunta. Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque no es lo que sonaría, obviamente. Claro, la experiencia aquí también, viendo en internet, dependerá también si alguien lo vio con audífonos, si está en un televisor, si está por HDMI, cambia, ¿no? Pero digamos el trabajo purista de diseño sonoro y todo el trabajo con Belandia ha sido un trabajo que a mí me parece que es de las cosas que más he agradecido con Belandia, porque Belandia es una persona que propone todo el tiempo y lo que propone es todo fuera, todo lejano de lo obvio, ¿cierto? Y cuando tú te encuentras con lo que no es obvio, lo primero que te genera son sospechas, ¿no? Esto tal vez no va a funcionar, esto tal vez se va a rechazar, esto va a generar una desconexión empática, lo que sea. Y yo no sé si funciona, la verdad, ¿no? Es una apuesta, le hemos apostado a eso. Yo siento que funciona. Hay gente que ha dicho, no, eso no, pues este tempo no es, esa cosa, esa voz, eso sostenido ahí. Pero digamos, la verdad no está en nosotros, la verdad la tendremos por ahí en 20 años cuando miremos atrás y digamos, qué bailas lo que hicimos. O fantástico lo que probamos, sí, o fantástico lo que probamos y eso que probamos abrió caminos, hubo gente que empezó a explorar de maneras similares o análogas y yo creo que de eso se trata, es una exploración, ¿no? Pues a mí personalmente me gustó mucho como que en algunos momentos como clímax aparece la presencia de la película, de la música. Y por ejemplo, ya para terminar, quería recordar algo concreto en el corto de Tiple, cuando él se va a buscar a la persona que le compró el tiple para recuperarlo. Es como esa travesía de él tratando de recuperar su tiple. Ahí hay una música, pues me gustó mucho, pero justamente no es lo obvio, es muy interesante como por lo... Es una apuesta más experimental, pues, como desde la música y como sobre esa producción. No sé si hay voces o hay coros. Sí, hay unos coros, digamos como pues el corto se llamaba El Tiple, el corto unitario, la referencia era música de Tiple, que era lo obvio, y de hecho me acuerdo que Abelardo ya en su casa probando cosas, y yo no sé, bueno, eso era lo obvio, un bambuco, una cosa con menos tempo, ¿no? Más melancólica, y luego propuso unas cosas con guitarra. Ahí estaban los elementos, eran las texturas, no era hablar de textura, no de melodías también, eran las voces, pero de Guayna Beleña, estas voces melancólicas. Digamos, era como, ahí están los elementos alrededor de nosotros, ¿cierto? No necesitamos una cámara de orquesta con violines y cello, sino que son las texturas que nos componen. A mí me parece que es muy interesante el trabajo musical y con unas cosas que hemos hecho aquí últimamente de manera personal.
uno dice, bueno, ¿cómo será el trabajo musical? Los trabajos musicales son difíciles de poner como un método, de dónde surge, cuál es la referencia, qué es lo que tiene, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Mil cosas pueden funcionar con la misma, con el mismo video. Es un viaje de aventura. Yo creo que es algo que vale la pena atender, ¿no? Desde nosotros como creadores, porque finalmente hablará también la música de otras maneras como la misma historia que se está contando. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Hay muchos comentarios sobre el tema de dónde volver a ver o conseguir las películas. Entonces ya con esto nos despedimos. No sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, pues la película de Pariente ahorita está en Retina Latina, también si la quieren ver, están los retratos, vamos a ver está en dónde está, después de esta fabulosa premiere en el Festival de la Tigra. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias Bueno, y un abrazo para todos. pero ya nos despedimos, vamos a ver un videíto corto y terminamos contándoles qué sigue en el festival. Entonces ya ahora cerramos, quédense ahí un ratico. Ah, nos salimos, entramos, ¿sí? Bueno, Listo. chao. Para quedarme en esta ocasión quisiera invitarlos no solamente a ver nuestro documental, sino pues a disfrutar en general de la programación del Festival La Tigra, que está bien, bien interesante. En el caso específico de nuestro documental, es un documental que habla un poco sobre el conflicto armado, sobre violencia precisamente que han sufrido nuestros campesinos en nuestro departamento. Pero digamos que el documental no solamente se centra y se queda como en estos temas negativos, sino también muestra un poco el retrato del campesino que es aguerrido, que es echado para adelante, que precisamente todas esas situaciones negativas saca algo positivo y pues se le nota su talante santandereano. Bueno, listo. Bueno, ahí teníamos a Angélica Mesa, que es una de las directoras invitadas para mañana, nuestro segundo día donde Iván repite, pero esta vez del otro lado, de presentador y haciendo como este trabajo de moderación que hizo Isabel hoy. Muchísimas gracias a los dos. Quedaron un montón de preguntas por ahí que no nos dio tiempo de responder. Ojalá, Iván, ahí tienes tarea para revisar comentarios y de pronto pues lo que no se alcanzó a cubrir, bueno, ver de qué manera lo podemos, pues podemos seguir alimentando los diálogos. Mil gracias. Yo creo que de verdad una de las cosas más bonitas de este festival es propiciar estos encuentros, crear estos diálogos, que en realidad no es tanto una cosa de mostrar así cosas y ya, sino crear y hay muchas como relaciones, colaboraciones que se han gestado en el festival. También muy bonito ver un montón de nombres conocidos ahí en la conexión, como que nos hace sentir en familia, en manada y también, bueno, creo que hubo bastante gente de Websa, vi comentarios de gente en Boyacá diciendo que se sentían muy reflejados, que veían su infancia, su idiosincrasia, ¿no? Entonces, de verdad, pues un excelente comienzo. Entonces, recordarle a toda la audiencia, mañana a la misma hora, 7 de la noche, vamos con dos documentales, vamos a tener, son dos mediometrajes, tienen media hora cada uno más o menos, 20 y pico minutos.
Vamos a ver el documental que estaba presentando Angélica Mesa, Volví para quedarme, y el documental Meu Pueblo de Angie Osorio y Jamie Daza. Entonces, con presentación de Iván. Sigan conectados, compartan. Acá, pues nada, tenemos creo que un gran comienzo. Y de nuevo, muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias Iván. En las historias de Instagram del festival compartimos una entrevista que le hicieron a Isabel hace poco en unos perfiles que están sacando de mujeres en el cine, Mujeres Macondo, se llama la serie, para que también conozcan y profundicen, ¿no?, un poquito en el trabajo de ella. Y bueno, para ya despedirnos, quiero hacerles el reconocimiento a todas las organizaciones y colectivos y gente que le camella a este festival y nos ayuda. Festival de la Tigra, bueno, Muestra Cine La Tigra la hacemos desde el Festival de la Tigra con el apoyo de El Eje, con Cusi Guaira, que siempre firme, ¿no? Siempre sosteniendo y apoyando todos los procesos culturales de Cuesta y Santander. Está Morfo Estudio Creativo, David, aquí el máster de la producción de estas emisiones, que nadie lo ve, pero él es el que está acá conectándonos a todos. En CAC, que es la Escuela Nómada de Comunicación de Rolando Angarita, que también va a estar presentando trabajos acá en el festival. Pero bueno, sí, eso toca siempre con lista, porque si no, grave. Bueno, este año que también tenemos, por supuesto, como el tema es cine, la alianza con la Cineteca Pública, vamos a tener una emisión especial el sábado, Teatro Santander, que también se nos ha sumado a las coproducciones de todo lo que tiene que ver con este festival. Y medios aliados, Radio Nacional de Colombia, muchas gracias, Cartel Urbano, que nos han apoyado y que ya también voluntariamente no tenemos que ir a buscarlos, sino que ellos están ahí preguntando, hey, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Genial. Y el Festival Internacional de Cine de Tunja, que también hizo ese gesto lindo de escribirnos como vengan y nos sumamos y ayudamos a difundir. Y de nuevo, creo que estas iniciativas tienen siempre más eco y se vuelven más bonitas cuando están entrelazando a todos estos procesos, como además regionales, ¿no? Descentralizando un poco la producción, la difusión y dándonos cuenta que tenemos que ampliar muchísimo ese repertorio de historias, de voces, de perspectivas. Entonces, bueno, esas fueron mi tanda de créditos. Y nada, pues muchísimas gracias de nuevo, Iván, Isabel. No sé si quieren dar así como el último mensajito, saludo, recomendación y pues seguir conectados toda la semana. Pues yo muy agradecida con la invitación. Me encantó conversar con Iván, ver la película, pues como había visto algunos cortos, pero volver a verla sí me encantó. Bueno, muy chévere y además felicitaciones por el festival. Me parece pues muy, muy bonito todo lo que hacen y creo además que son como líderes de otras generaciones que vendrán, pues creo que Iván como cineasta, Edson como músico, bueno, como artistas, ustedes como gestores, pues están abriendo camino para muchas cosas que seguramente crecerán y vendrán. Esperemos que sirvamos para algo, sí. Isabel, gracias también por tomarse el tiempo de ver la película, por charlar, Ana, también David, Edson, todo el equipo de La Tigra de atrás, los que no estamos viendo. Y bueno, ojalá pues que es un gran inicio de festival, me parece que si nos veamos todas las noches y todos los momentos que están programadas las películas, las charlas y las entrevistas. Y gracias por ver esta película y un saludo sincero a todos mis paisanos websanos, sanbeniteños en Barbosa, en Sitio, en todas las partes, que ojalá se estén cuidando y nos estemos cuidando entre todos en estos momentos como de empatía. Genial, nos vemos entonces mañana a 7 de la noche y para echar documental también y más repasito de memoria con Iván y las Angis. No, pero no están Angie y Jamie. Nos vemos, mil gracias, feliz noche. Chao. Gracias por estar.